No sé si me escuchan, compañeros. Ya. Bueno, doctora, compañeros, nuestro grupo está conformado por los dos integrantes, por la doctora Joana Cantos y mi persona. El tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de la auditoría documental. Bueno, primero vamos a recordar qué es un documento. Un documento es cualquier soporte, sea físico o electrónico, el mismo que contenga información, de la cual posteriormente haremos uso y que tenga capacidad probatoria, es decir, la evidencia. Asimismo, de acuerdo a la lengua española, se considera el documento a un escrito en el que consta datos fidedignos o susceptibles de ser empleados, como tales cuyo fin es probar algo. También tenemos otra definición que al documento se la define como toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica. Puede ser sonora o una imagen. Estas van a estar recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos. Asimismo, los documentos van a tener algunas características. Una de ellas va a ser la autenticidad. ¿A qué nos referimos con autenticidad? La autenticidad puede demostrarse con ella que el documento es lo que afirma ser, de quién emana y las fechas en que fue esta creada o enviada. También la autenticidad se la puede mostrar en sí el documento, que es lo que se afirma ser, de quién lo va a emanar. Mientras que la integridad, esta es cuando los documentos deben permanecer completos y protegidos de manipulaciones. Es decir, cada documento debe mantener sus características internas y externas íntegras. Esto es, intactos y sin modificarlos para poder conservar sus valores. A lo que nos referimos con la característica de genuidad, esto, según la Real Academia Española, quiere decir que es auténtico, legítimo. Es una cualidad de genuino, es decir, puro, sin que se mezcle, que conserve sus características naturales originales. También un documento puede estar escrito, como habíamos dicho, en una muestra física, en plano, en un programa de ordenador e incluso en un video. Entendemos por lo que es un documento o documentación de acuerdo a un centro sanitario. Esta puede ser una documentación clínica o una documentación no clínica. Dentro de la documentación clínica vamos a tener a lo que es la autorización de los ingresos, el consentimiento informado, a los informes de anatomía patológica, a los informes que se emiten desde urgencias o emergencias y a los mismos informes de alta, entre otros. Dentro, en cambio, de la documentación no clínica, va a formar parte de ella lo que son los protocolos, la misma gestión de calidad, la documentación legal, las solicitudes de informes, las peticiones de materiales y demás. Ahora bien, vamos a saber a qué nos referimos con registro. El registro viene a ser aquella acción de anotar un suceso o el lugar donde queda apuntado, que en el mundo contemporáneo suele ser una base de datos virtual. Ahora, como ya conocemos a qué nos referimos con registro y a qué nos referimos con documento,
vamos a tener las diferencias que existen entre un documento y el registro médico. El documento es un instrumento que transcribe un pensamiento por escrito en un medio que sea durable o permanente. Es el testimonio de un hecho determinado. Es aquel que contiene información necesaria de cómo llevar a cabo una actividad, es decir, los manuales, los procedimientos, los instructivos, las guías y los formatos. Este va a cambiar con el tiempo. Generalmente requiere una nueva revisión. A este se archiva un único ejemplar que normalmente debe ser el original. Mientras que el registro médico viene a ser una herramienta que permite registrar en forma clara, precisa y oportuna la acción médica y sirve para tomar decisiones. Se encarga de recoger resultados de una actividad o proceso. No cambia este con el tiempo. Requieren identificación y fecha. Se archivan todos los ejemplares por un periodo determinado. Es así. Entonces decimos que el documento es la acción en ese momento, mientras que el registro ya viene a ser el archivo. Entonces, para recordar, un documento es un documento vivo, mientras que un registro es un documento muerto. Ahora, ¿qué entendemos por manual? El manual es un conjunto de instrucciones prácticas, las cuales nos indican cómo debemos manejar un adecuado uso de un proceso. Es también la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones que deben cumplir la unidad médica sobre un determinado proceso. Es como tenemos también aquí los manuales del Ministerio de Salud Pública. Estos manuales tienen unas ventajas. Una de ellas es que auxilian en el adiestramiento y la capacitación del nuevo personal. Otra de sus ventajas es que es indispensable en la inducción del puesto de trabajo. Otra ventaja es que describe en forma detallada las actividades. También esta permite que el personal operativo conozca los pasos a seguir para el proceso. Además, coordina actividades por medio del uso de flujogramas de la información. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con procedimiento? Este viene a ser el conjunto de actividades que ya están bien definidas, que permiten proceder a realizar tareas que están determinadas. Estas van a ser aplicables dentro de la institución de salud. Es un curso de acción destinado a lograr un resultado de la prestación médica. El responsable de este procedimiento viene a ser el médico. Asimismo, tenemos que su clasificación va a ser en invasivos, no invasivos, ambulatorio y hospitalarios. Dentro de la clasificación de los ambulatorios, estos pueden ser también ambulatorios invasivos, ambulatorios no invasivos. Los hospitalarios asimismo pueden ser hospitalarios invasivos y hospitalarios no invasivos. Como les decía, tenemos aquí hospitalarios invasivos. Estos son ambulatorios no invasivos. Aquí puede también ser un hospitalario invasivo o un ambulatorio invasivo. Aquí entendemos por lo que es un instructivo. Esta es una herramienta que presenta las indicaciones para lograr un objetivo o llevar a cabo una acción. Debemos tener en cuenta en ella dos aspectos: cuál es su estructura y cuáles son sus características. Dentro de su estructura tenemos
tenemos el título, los materiales y los pasos a seguir. Mientras que sus características, esta debe ser de un lenguaje claro y de orden cronológico. Aquí tenemos un ejemplo de un instructivo, el lavado de las manos. Tienen un orden cronológico. Lo mismo los 5 momentos para la higiene de las manos. Ahora, ¿qué es una guía de práctica clínica? La guía de práctica clínica es un conjunto de información, la misma que se encuentra desarrollada en forma sistemática para ayudar a los profesionales de la salud y pacientes para la toma de decisiones de la atención en salud más apropiada y así poder seleccionar las acciones diagnósticas y terapéuticas que van a ser mucho más adecuadas para una condición clínica específica. Como vemos en las gráficas, aquí se dan y se toman acciones para poder realizar terapéuticamente lo más adecuado. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con historia clínica? Tenemos dos conceptos, como podemos observar, que el primero de ellos, la OPS. La OPS refiere a que la historia clínica es un documento debidamente identificado en el que se registra la información concerniente a la salud de un paciente, sus alteraciones y la evolución a través de toda su vida, cuyo propósito primordial es de servir como medio eficiente para la comunicación eficiente entre lo que va a ser el médico y demás profesionales que van a intervenir en dicha atención. También en la historia clínica, el Ministerio de Salud Pública la define como un documento que registra la experiencia médica con el paciente y presenta un instrumento imprescindible para el cuidado actual o futuro, que requiere de un sistema de metodología de registro y análisis que reúna la información por un análisis dentro de un contexto de la. ¿Cuál es la finalidad de esta historia clínica? La finalidad de esta historia clínica va a ser recoger datos del estado de salud del paciente con el fin y el objetivo de facilitar la asistencia sanitaria. También una de sus finalidades es el motivo para la elaboración de esta elaboración clínica es el requerimiento de una prestación de servicio de salud por parte del paciente. El instrumento básico para el buen ejercicio sanitario también permite tener una visión completa y global del paciente. La historia clínica es aquella que recoge datos del estado de salud del paciente con el objeto de facilitar la asistencia. En la historia clínica también tenemos requisitos que debe cumplirse. Uno de ellos es la veracidad. ¿Qué entendemos por veracidad? Este viene a ser un derecho del usuario de tener la verdad. De no hacerlo sería un delito penal por falsedad de documentos. Otro requisito es que debe tener exactitud y rigor técnico de los registros. Los datos que la contienen deben ser estos objetivos y científicos, debiendo ser respetuosos y sin malas afirmaciones para el paciente. ¿A qué nos referimos con coetaneidad de registros? Es decir, que la historia clínica debe ser elaborada de forma simultánea a la prestación de los servicios de salud. Es decir, el momento que el médico está revisando
haciendo el examen físico, en el momento de la atención debe ser llenada la historia clínica, no después de que el paciente ha salido. Asimismo, esta debe ser completa. Debe contener los datos suficientes sobre la patología del paciente, debiendo relacionarse todas las fases médico-legales y debe contener todos los documentos integrantes de la historia clínica, datos administrativos, documentos de consentimiento, el informe de asistencia y protocolos especiales. ¿A qué entendemos con la identificación del profesional? Estos son todas las personas que van a intervenir en la asistencia al paciente. Deben contar con su identificación, con el nombre, los apellidos, el número, en este caso de cédula, en el caso del sistema de salud del Ecuador. Es decir, debe contener la firma y sello de responsabilidad. Ahora bien, ¿qué entendemos por auditoría médica? La auditoría médica es el análisis crítico y sistemático de la calidad de atención médica, el cual va a incluir los procedimientos, los diagnósticos, las decisiones terapéuticas, los recursos y los resultados de los mismos. Estos permiten repercutir en los enlaces clínicos y en la calidad clínica del paciente. Es decir, es evaluar lo que se hizo con lo que debió hacerse. Ahora bien, ¿qué es la auditoría documental? La auditoría documental es la verificación seriada o muestral de la calidad de los registros médicos y de los formatos asistenciales de la historia clínica en relación a un determinado servicio asistencial. La información contenida en la historia clínica debe tener ordenamiento cronológico, adecuado y progresivo. Dichos parámetros deben tener concordancia con el nivel de complejidad del establecimiento de salud y sus servicios asistenciales. Estos registros los registros que se van a evaluar van a ser por áreas. Vamos a evaluar lo que va a ser la consulta externa, la emergencia, la hospitalización, la prehospitalización y en algunos casos la hospitalización del día. ¿Cuál es el objetivo general? Es la verificación de los documentos. Los formularios médicos que evalúan los registros de procedimientos y actividades del acto médico de la historia clínica. Eso va a ser el objetivo de lo que es la auditoría documental. Mientras que sus objetivos específicos van a ser el evaluar el desarrollo de los procedimientos en cuanto al correcto manejo de la historia clínica y sus registros. También revisar el uso y registros de documentos médicos que se encuentran almacenados, esto sea en archivos pasivos o en respaldos digitales o también en archivos activos. Corregir falencias en el procedimiento de lo que va a ser la revisión documental de las unidades operativas y también la mejora de la calidad de la historia clínica y de los registros médicos. Ya. Ahora bien, ¿quiénes lo van a realizar? Van a ser el personal con una formación administrativa. No necesariamente tiene que ser un médico o una enfermera. Pueden ser también oficinistas o a su vez, como les decía, una enfermera. ¿Qué van a buscar? Que se dé la recepción de la documentación. Ellos van a recibir los documentos que van a ser revisados.
van a hacer después la verificación de los formularios que deben contener en la historia clínica debidamente a la prestación que recibió, que más adelante se les va a explicar. El rechazo documental se puede dar en el caso de que existan observaciones al momento de la recepción y la verificación de los documentos. Ahora vamos a revisar una terminología en general. ¿Qué es el elaborador? El elaborador es aquella persona, como su palabra lo dice, que elabora el documento. Comúnmente, ¿quién o son quienes van a ejecutar el proceso, la tarea o la actividad? El revisor, en cambio, es aquella persona con suficiente conocimiento del proceso que realizó el elaborador. Esta persona va a ser capaz de determinar la utilidad y la correcta utilización del documento. Asimismo, en lo posible, el revisor es el jefe inmediato del elaborador. El aprobador, en cambio, es la persona con suficiente conocimiento del proceso y autoridad que va a ser capaz de garantizar la aplicación correcta de dicho documento. ¿Qué entendemos por revisión documental? Se entiende como recibir el trámite que cumpla con todo lo indicado en la lista de chequeo en la recepción documental y registrar con el número asignado al mismo. En auditoría de la facturación, en la normativa, la revisión documental se la entiende como la revisión que se realiza hasta 5 días laborables una vez recibida la documentación, que esto, bueno, se lo va a ampliar cuando se exponga auditoría de la facturación también. ¿A qué nos referimos con lo que es el rechazo documental? Este consiste en rechazar el trámite que no cumpla con lo indicado en la lista de chequeo, en la recepción documental, y devolver toda la documentación al prestador del servicio de salud. Este rechazo de la documentación no es ni constituyente de una objeción, que asimismo se la verá en la auditoría de facturación. El archivo. Este es el proceso a través del cual se organiza la información y se estructuran los documentos que se archivarán como respaldo del trabajo del equipo de gestión de auditoría en los servicios de salud. ¿Qué entendemos por un trámite? Este es el conjunto de expedientes que van a ser generados por la prestación de salud brindada a los pacientes en un periodo determinado que corresponde a un mes calendario y en el servicio de internación, hospitalización, sea el caso. Las prestaciones brindadas y presentadas a la fecha de alta. El trámite rechazado, en cambio, es el conjunto de documentos verificados en la recepción documental que no cumplen con los requisitos de la norma vigente que se encuentre. Por lo tanto, no van a permitir que se continúe con el proceso. ¿Qué es el expediente? Este es el conjunto de los documentos técnicos y administrativos, resultado de la prestación de salud que se brindó al paciente y en una atención determinada, en un servicio ofertado por el prestador de salud. ¿Qué entendemos por el control documental? Este constituye el proceso de recepción y revisión de los documentos presentados por el prestador de los servicios de salud que solicita el pago a las prestaciones de salud.
Esta fase la va a ejecutar el personal con la formación administrativa o financiera, como los había dicho anteriormente. ¿Qué es la recepción documental? En esta se revisa la existencia de los documentos, su condición, que debe existir un orden, que deben estar organizados, que deben ser legibles y, de ser el caso, debe contener indemnidad. ¿Qué entendemos con un informe documental? Una vez concluido el control documental, se deberá emitir un informe con firma de responsabilidad en el que consten claramente los comentarios del expediente. Aquí llamamos una copia controlada. Copia de los documentos vigentes del sistema de gestión de la calidad identificados. Y la información documental es aquella información, es decir, datos que poseen significado para el sistema de gestión de calidad, que una organización tiene que controlar y mantener. Y el medio en el que está contenida pueden ser estos tanto documentos internos o externos.
Karina, ahorita. Como por ejemplo, en el IES tenemos la S400, ¿cómo ahí realizamos la revisión documental, ya que todo esto es electrónico? Por ejemplo, ahí no van a cumplir lo de los formularios de imagen, solo se cumple en lo